Entonces, el diagrama para cualquier componente va a ser diferente. Hay componentes que su contenido de humedad va a ser más pequeña. Hay componentes que van a tener unos contenidos de humedad más grandes. El ejemplo que le ponen aquí es este que está intermedio entre los que tienen la gráfica. Les dicen que tienen un contenido de humedad del sólido por encima de el punto crítico, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene tanta humedad que está por fuera del sólido, no solo atrapada en el sólido, sino por fuera. Entonces, si lo ponen en contacto con un aire que tiene una humedad relativa de tal manera que es menor al punto que ustedes tienen, entonces va a ocurrir un proceso de difusión y el material pues se va a secar. Por otro lado, si ustedes tuvieran este sólido, no existe el punto, pero imagínense que lo colocaran, un punto, vamos a llamar un punto C por acá. Dicen que ustedes que tienen este sólido y lo ponen en contacto con este aire, lo que va a ocurrir, ¿qué va a ser? El material que tienen en ese momento es un material higroscópico. O sea, va a agarrar la humedad del aire para aumentar y llegar al punto de equilibrio. Entonces, no, ahí obviamente no van a tener un secado. Al contrario, van a tener que el material se va a humidificar. Entonces, sería un material higroscópico, se va a atrapar la humedad del aire hasta que el contenido alcance el equilibrio. Si estamos hablando en un proceso de secado, nosotros estamos hablando que nuestro sólido está en la región por encima del punto de equilibrio. Si no, pues no habría secado. Si ustedes ya están en el punto de equilibrio con el aire que tienen, no pueden secar. Lo que tendrían que hacer es cambiar el contenido de humedad del aire, meter un aire seco, ¿para qué? Pues para que puedan seguir en su proceso de secado. Pues eso es... Eso es lo que les indica esta diapositiva. El contenido de humedad puede ser reducido. Si ustedes quieren que haya mayor secado, pues pueden ser reducidos hasta tener un aire completamente seco. Y eso pues para que el proceso continúe. Aquí tenemos conceptos interesantes. Por ejemplo, la humedad del sólido. El contenido de humedad de un sólido puede expresarse en base seca o base húmeda. Normalmente nosotros lo usamos en base seca. Pudiera ser en base húmeda, pero pues se mete uno en más problemas. Es más sencillo, es más fácil resolver los ejercicios, hacer los cálculos basados en base seca. La humedad de equilibrio es aquel punto en el que las condiciones de temperatura que tienen alcanzan la composición que acaban de ver ustedes en estas líneas, de tal manera que no va a ocurrir difusión del agua hacia el aire, ni tampoco condensación del vapor que tiene el aire en el sólido. Esa es la humedad de equilibrio que tendría el sólido. Cada sólido va a tener una humedad de equilibrio y esa va a depender del sólido y de la calidad que tengan ustedes en el aire, la humedad relativa que tenga el aire. Cambian la humedad relativa del aire, pues obviamente van a cambiar el punto de equilibrio. Cambian el tipo de sólido, pues también están cambiando la propiedad de equilibrio. Van a decir, ahorita se lo dije yo, van a decir que un cuerpo es húmedo si su contenido de humedad está por encima del punto de equilibrio. En el caso de la gráfica que hicimos, le pusimos al punto de equilibrio A. Quiere decir que si el contenido de humedad del cuerpo del sólido, pues, está por encima de ese punto, el material se dice que es húmedo. Se dice que es higroscópico cuando el contenido de humedad del sólido está por debajo del punto de equilibrio. Eso es la definición. La humedad libre es la diferencia que hay entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio
que tendría con el aire a las condiciones dadas. De acuerdo al diagrama que tenemos aquí, para que lo vean de manera... Si yo tengo el sólido en el punto B, este sólido tiene esta humedad, mientras que su humedad de equilibrio es esta de aquí. A este punto es a lo que se le conoce como humedad de equilibrio para esta temperatura y para esta humedad relativa del aire, ¿no? Si cambia la humedad relativa del aire, cambiará en el punto. Entonces aquí tienen el punto de equilibrio y aquí tienen la humedad que tienen ustedes en el sólido. La diferencia que hay entre esta humedad del sólido con respecto a la humedad de equilibrio es a lo que le llaman humedad libre. Es lo que ustedes van a poder secar, evaporar o difundir del sólido hacia el aire. Esta es la capacidad o el gradiente que tendrían ustedes de humedad que pueden mover. Eso es lo que se conoce como humedad libre. Humedad ligada o agua ligada es el contenido de humedad que va a estar en contacto con el sólido y que ustedes ya no van a poder mover, que sería la cantidad que ya tienen ustedes aquí. Si ustedes tienen una humedad menor en el sólido a la que tendría el ambiente, eso es porque ustedes hicieron un proceso de secado o lo tenían en un horno y lo sacan al ambiente, entonces se convierte en un material higroscópico y lo que va a hacer es aumentar su humedad atrapada. Normalmente ustedes si van al laboratorio y secan algo en una estufa o en una mufla y quieren que a la hora de enfriarse no atrape humedad, lo ponían en un desecador. No sé si se acuerdan. Un desecador es el dispositivo que tiene un ambiente libre de humedad. Bueno, en los procesos, entonces ustedes van a tener humedad libre que pueden ustedes secar o evaporar por diferencia de presión de vapor. Es el agua que contiene el sodio que puede penetrar que puede perder, perdón, mediante métodos físicos y que se encuentra unida al sólido solamente de manera superficial. Esto es lo que ustedes van a poder eliminar en un proceso de secado. La humedad ligada es la que ustedes no pueden eliminar porque es la que está en equilibrio con el punto, de la presión de vapor que ahí tienen. Eso es. La humedad crítica que aquí les dicen en un sólido es el punto que separa los periodos precrítico y poscrítico. Bueno, ese es un juego de palabras, es como las definiciones de los diccionarios. El sólido, volvamos al ejemplo que tenemos, va a tener una humedad que aquí le definieron como crítica, que es exactamente donde ustedes la humedad del sólido alcanza el equilibrio con un aire que estuviera completamente húmedo. O sea, que tuviera una humedad relativa del 100%. Ese es el punto crítico. ¿Qué pasa si el sólido tiene más líquido contenido? Ese líquido no estaría por dentro del sólido, sino estaría en la superficie del sólido. El sólido estaría nadando en el líquido. A eso es a lo que le llaman humedad crítica. Cuando ustedes ponen un proceso, un sólido que se encuentra por encima de este punto, originalmente allá en las gráficas venía como el punto B, esa humedad se va a perder porque es superficial. Claro, tienen que poner un proceso de secado. De aquí, del punto crítico hasta el punto de equilibrio, ustedes tendrían humedad libre. Esa humedad libre es la que ustedes van a eliminar también por el proceso de secado. Entonces, esto de llamarle punto crítico es lo máxima humedad que ustedes pudieran tener en equilibrio dentro del sólido que estuviera con un aire completamente húmedo.
es lo máximo. Si tienen una cantidad de agua mayor a eso, pues haz de cuenta que van a tener el sólido sumergido en una alberca. Eso es. Bueno, exagero, ¿no? En eso de alberca, pero me refiero a que va a estar por fuera completamente del sólido. En el periodo precrítico, es el periodo de tiempo en el que la velocidad de secado es constante desde la humedad inicial hasta la humedad crítica. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes ponen este sólido que está con exceso de agua más allá de su punto crítico a secar, va a tener una pérdida constante de humedad. O sea, la velocidad de secado no varía con respecto al tiempo, tiene una pendiente constante. De aquí, cuando llegan al punto crítico, hasta la propiedad hasta llegar al punto de equilibrio, como esta humedad ya está dentro del sólido, va a tener una velocidad diferente dependiendo de la cantidad de humedad que tenga. O sea, estos puntos, entre más lejos estén ustedes del punto de equilibrio, la velocidad de secado es más alta. Pero a medida que ustedes van perdiendo humedad, pues la velocidad de secado va a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña. Obviamente van a tardar más entre más cercanos estén al punto de equilibrio. Eso es una diferencia simplemente de concentración. Por lo tanto, la velocidad en este periodo que le llaman aquí postcrítico va a ser variable. Bueno, la histéresis es un concepto común que se usa en control, se usa en control, se usa en materiales. La gente de materiales seguramente lo conoce, bueno, me imagino yo, o lo debería de conocer. En control lo usamos para definir el comportamiento de válvulas. Es un concepto sumamente común. En materiales es acerca de las propiedades. Si hacen un material que tiene propiedades eléctricas, entonces si ustedes le aumentan o le disminuyen, dependiendo del camino que sigan, la ruta no es la misma. Y entonces en secado pasa algo parecido. Si ustedes tienen un sólido, un material, y a ese material ustedes lo secan, o sea, le quitan humedad, el material va a seguir una ruta por la cual va a perder, humedad. El mismo material con las mismas condiciones, si ustedes lo meten en un ambiente para que empiece a ganar humedad, ese material va a seguir una ruta que no va a empalmar exactamente con la misma velocidad que tenían con respecto al proceso de perder humedad. A eso se le llama histéresis. Y pasa en control con las válvulas. Cuando ustedes quieren aumentar, por ejemplo, en un hervidor, piensen en una columna de destilación y que ustedes tienen un hervidor. El hervidor lo que hacen es evaporar la mezcla de líquidos que ustedes tienen ahí. Para evaporar esa mezcla de líquido usan un flujo de vapor. En la industria se usa vapor, ¿no? Claro, están en el laboratorio y usan calentamiento por resistencias, porque es pequeño, etc. Pero en la industria usan vapor. En el hervidor, si ustedes quieren aumentar la cantidad de vapor para que evapore más rápido o que aumente la temperatura en el hervidor, abren la válvula. Si ustedes en el mismo hervidor quieren disminuir la cantidad de calor, disminuir la carga térmica, pues cierran la válvula. El camino que sigue el comportamiento térmico del hervidor con respecto a abrir la válvula y a cerrarla, aunque la velocidad de abertura y la velocidad de cerrado sea la misma,
sea, yo voy abriendo con la misma velocidad y voy cerrando con la misma velocidad, la pérdida o la ganancia térmica no es exactamente por la misma ruta, tiene un proceso de histéresis. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes abran a la misma velocidad de abertura, van a abrir un cuarto de vuelta cada minuto y cierran un cuarto de vuelta cada minuto, la ruta que sigue el calentamiento o enfriamiento en el hervidor sigue un proceso de este tipo. A eso se le llama histéresis. Uno piensa que todo es ideal y que si yo abro algo y cierro algo, voy a seguir por la misma ruta. Ah, por aquí me vengo y por aquí voy a irme. No, no pasa eso. La diferencia entre el proceso hacia un lado o hacia otro es a lo que se le llama histéresis. Aquí se los presentan que en el secado ocurre ese fenómeno. No es lo mismo deshidratar que hidratar. Es lo que les están diciendo a grandes rasgos aquí. Si ustedes siguieran un proceso, bla, 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 no va a ser lo mismo. Esto en laboratorio, pues hacíamos la práctica con arena y la volvías a humedecer y volvías a tener arena húmeda y la secabas y etcétera. Esto sí, estamos hablando de materiales que son independientemente de sus condiciones internas, ¿no? Les hablo, nosotros usamos carbón activado, arenas, etcétera, etcétera. No estamos hablando que las condiciones internas estén cambiando, estamos hablando de material inerte. Porque si hablan de alimentos, entonces no solo ocurre este fenómeno, ocurren fenómenos internos diferentes, ¿no? Si ustedes deshidratan un material que tiene membranas, como en los alimentos, se compacta, se aguada. Entonces no es lo mismo llevarlo por un lado y otro, ¿no? Pero aquí estamos hablando de material inerte, de un ladrillo, de una piedra, de cosas así, ¿no? O sea, sí, porque si ya se meten en el alimento, pues se meten todavía en un fenómeno todavía más complicado, ¿no? Aquí en la histéresis le estamos hablando sobre un material que no está perdiendo sus propiedades físicas. Es el mismo material, ¿eh? O sea, para un lado y otro va a tener una velocidad diferente, pero el material no está perdiendo sus propiedades. Espero que quede claro, pero eso es. Bueno, el proceso de secar ocurre simultáneamente los fenómenos de masa y calor. Entonces, la transferencia de calor, obviamente el transporte de calor hacia la interfase puede tener lugar por conducción, convección o radiación. Bueno, eso se refiere si un material sólido lo quieren secar, la temperatura mayor estaría en el aire, la temperatura menor está en la superficie del sólido. Si ustedes quieren secar algo, el aire tendría la temperatura mayor y la transferencia de calor es del sólido hacia los alrededores. Transferencia de la interfase hacia los alrededores puede ser por cualquiera de los métodos que ustedes conocen de transferencia de calor, que puede ser conducción, convección o radiación. Pero dentro del sólido es un sólido. Entonces, el único fenómeno de transferencia de calor internamente en el sólido es por conducción. El transporte de materia es inverso al transporte de calor. El calor se va a ir del material de mayor temperatura, que en este caso sería el ambiente, hacia el material de menor temperatura, que en este caso es el sólido. Mientras que la transferencia de calor, o sea, la humedad, se va a ir del sólido al aire, ¿no? Entonces es lo que les dicen aquí. Y esto puede darse por diferentes fenómenos dentro del sólido y ya por fuera del sólido. Mediante el establecimiento de la velocidad de secado se puede determinar la capacidad y el tiempo de secado que ustedes van a querer. Eso va a depender de las propiedades que ustedes deseen en el sólido que van a secar y va a depender de las condiciones de equilibrio que van a alcanzar, ¿no? Entonces no pueden irse más allá de las condiciones de equilibrio en secado. Cuando dicen seco un material completamente, se refieren a que alcanzan el punto de equilibrio con respecto al aire que se encuentra en contacto con ese sólido. A la temperatura que obviamente ustedes aumentaron
para cambiar la propiedad de secado. Si esas condiciones son diferentes al ambiente, exactamente después de que ustedes sequen un material, pues lo meten en un desecador para que se enfríe y no se humedezca. Eso es común y corriente, ¿no? Ese es un procedimiento común. Todavía falta. El procedimiento para determinar la velocidad de secado consiste en 2 pasos: obtener la curva de pérdida de peso con respecto al tiempo y obtención de la curva de velocidad de secado. ¿Quieren ustedes para seguir una cinética de secado? Es ir monitoreando el peso que va teniendo el material que estoy secando con respecto al tiempo. Eso es lo primero que van a hacer. O sea, ustedes van a monitorear a diferentes tiempos cuál es la masa que va teniendo el material que estoy secando. Con esta tabla, con estos datos que van a estar ustedes obteniendo, que estaríamos obteniendo, al final van a elaborar la curva de velocidad de secado. ¿Y cómo va a ser la curva de velocidad de secado? Pues a partir de los datos que tienen contra diferentes tiempos, pues están viendo las regiones que van a tener la cinética de secado. Para la obtención de la curva de pérdida de peso se lleva a cabo el registro en el tiempo del peso, bueno, le decimos masa pues, que sufre el material de estudio en una operación de baja escala sin interrupciones. Se debe tener en cuenta que el material que se estudia debe distribuirse en la charola, en la bandeja, va a depender del tipo de secador que tiene, en forma similar al que sería a escala industrial o mayor escala. La muestra no debe ser pequeña con el fin de percibir fácilmente los cambios de peso. Las condiciones operativas deben ser similares a las de operación a gran escala. Bueno, esto ya es cuestión de la operación del secado y del material que ustedes van a secar y del tipo de secador que van a usar, ¿no? El fenómeno de secado va a ser, obviamente va a depender de la temperatura y la humedad del aire, el área de transferencia que va a tener el material que van a secar. Entonces, tiene que ser lo mismo que van a hacer en escala piloto, equivalente sería a escala industrial. Tienen que mantener las mismas condiciones. ¿Qué pasaría si ustedes hacen una tabla del material, del peso del material con respecto a el tiempo? Bueno, al final van a obtener una curva de pérdida de peso hasta llegar al peso de equilibrio. Si eso lo hacen en base solamente a la humedad libre, pues el peso final de equilibrio, o sea, porque esta curva lo pueden hacer con la masa del material. En este caso se hizo con la humedad libre nada más. ¿Qué va a pasar? Pues la diferencia está que si lo hacen con el peso de material van a obtener lo mismo, pero aquí al final, esto de aquí, no sería 0, sino sería la masa del material en equilibrio con el aire. No van a obtener ustedes nunca en un proceso de secado la masa del material seco. Van a tener la masa de material en equilibrio. Cuando ustedes secan, al final van a llegar a las condiciones de equilibrio con el aire que ustedes tienen ahí. No pueden llegar más allá de eso. Si ustedes quieren ver cuánto es el contenido total de humedad, esto no lo harían en un proceso de secado. Lo tendrían que llevar a un horno para eliminar completamente toda la humedad y ver cuánto material les queda después del proceso de horneado. Bueno, eso es. Van a tener entonces zonas de la curva de secado que van a identificar de acuerdo a la gráfica de peso o de humedad que ustedes hagan. O sea, pueden ver la humedad libre o pueden ver la masa del material. Va a tener un comportamiento similar. Van a tener una zona donde aquí, por ejemplo, la pendiente es una línea recta, prácticamente la misma. Como es un proceso de secado, si son datos, no van a ser así líneas, ¿no?
van a ser así como pequeñas vibracioncitas, pero ustedes sacan una pendiente y la pendiente va a ser prácticamente una línea recta y van a tener zonas donde aquí ya van a tener un proceso de una curva. ¿Por qué? Porque ya tiene una velocidad variable de secado. En esta región tiene la velocidad constante de secado, en esta región tiene la velocidad variable. Y en esta pequeña región de aquí es cuando tienen tanta humedad que sobresale del sólido. O sea, ya pasaron el punto crítico. Arriba de esto están por arriba de la cantidad de humedad que puede soportar el material. Y esa es la curva de secado. Y las regiones aquí se las explican. Bueno, vamos a, antes de que se me olvide, por favor, pongan, si alguien falta, ponga presente en la lista. Dígame. Sí, escucho. Lo voy a hacer como los payasitos de la tele. No, tienen 10. Voy a grabar el chat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grabamos el chat. Ahí está. Dígame, ¿alguien me iba a preguntar algo o nada más era para recordarme del chat? Bueno, para obtener la gráfica de velocidad de secado se realiza la conversión de datos, ya sea que se calcule la humedad libre y se realice la derivación. En realidad aquí la derivada es un incremento, el cálculo de derivada como es experimental, es a partir de un incremento o decremento. O sea, es la diferencia entre dos tiempos diferentes, ¿no? Son a partir de deltas. La humedad normalmente que vamos a trabajar es en base seca, que sería la diferencia que hay entre la masa total que tiene el sólido menos la masa de agua que tienen ustedes entre la masa del sólido seco. Ahí le dije masa de agua, ¿no? Es sólido seco. A ver otra vez. La humedad en base seca es la masa total que tiene el sólido menos la masa que tiene el sólido seco entre la masa que tiene el sólido seco. La humedad en base húmeda sería la misma diferencia en la parte superior, o sea, la masa del total del sólido menos la masa del sólido seco. Eso lo que les va a dar es la humedad que tiene el material dividida entre la masa del sólido seco, pues es la humedad en base seca. Dividida entre la masa total, pues es la humedad en base húmeda. ¿Por qué se acostumbra a trabajar en base seca? Porque la base seca no cambia a lo largo que ustedes van secando el material. La base seca, los kilogramos que tienen del sólido seco son los mismos. ¿Qué pasa con la humedad en base húmeda? Si hacen la división con respecto a la cantidad total que tienen, pues resulta que la cantidad total W, aquí por la sigla que usan aquí, va a estar cambiando